Y Ofelia comentaba antes que en el número 1 de las cosas hay que tener un teléfono rojo de decir, Houston, tenemos un problema. Pues nuestra próxima invitada es ese teléfono rojo para mucha gente. De hecho, tiene unos podcasts muy interesantes por ahí. Podéis ver el de Webpositor con Luis, que está brutal. Que incluso gente de la Casa de Papel, o sea, le llamó, dijo, uy, uy, que la estoy liando. O sea, a ese nivel. Esa persona que ha venido ahora, Selva, es una mega crack que, pues, tristemente se encuentra demasiados problemas en su vida porque la llaman cuando alguien, la ha cagado, alguien me ha quitado no sé qué, los son maravillosos. Así que un súper aplausazo a Selva Orejón. Vente para acá, Selva. Perito judicial, especialidad de identidad digital y reputación online, CEO y fundadora de OnBranding. Sí, señor. Que como veis, lleva el móvil siempre agarrado, o sea, es como su extensión, por si acaso hay un Houston brutal. De hecho, en todo lo que hemos estado, siempre te he visto con el móvil ahí. Sí. Es tu otra extensión vital. Más o menos. Sé que no puedes dar nombres, más allá de los que has hecho públicos ya por otro lado. Sí. Pero algo de chicha nos contarás, Sí, ¿no? hombre, claro, daremos chicha. Selva, Muchas gracias. ganísimas. Bueno, pues buena mañana. Espero que hayáis desayunado bien. Porque a mí me ha encantado la ponencia de Ofelia, porque normalmente nosotros nos pasa que tenemos que trabajar con muchos abogados y en realidad también, evidentemente, con muchos miembros de cuerpos de seguridad del Estado, que algunos de ellos tienen un conocimiento legal y algunos no tanto. Evidentemente, trabajamos no solo para personajes públicos, como lo que acaba de decir, o para empresas, sino también para gobiernos. Es decir, B2C, B2B, B2G. Y nos gusta mucho poder decir que para poder sostener todo el estrés que llevamos en el día a día, tenemos que utilizar diferentes técnicas, algunas que son, digamos que un poco más tecnológicas y otras que son muy desde el punto de vista psicológico. Y por eso vais a ir viendo que a lo largo de la ponencia voy haciendo bastantes clics en relación al agotamiento, a cuando no estás comiendo bien, a cuando no descansas bien, a cuando no entrenas, a cuando una serie de cosas. No vengo a leccionar, pero sí que justamente por el hecho de estar todo el día, no todo el día, me acuesto a las 9:30, con lo cual lo que dura ese día, pues le estamos metiendo mucha caña, con lo cual tenemos que ir compensando un poco. Bueno, no me enrollo más. No solo he trabajado en España, trabajo a lo largo de todo el mundo. Ahora nos vamos a Colombia, a Brasil, a Israel. Mala época, también os lo digo, pero bueno, tenemos que ir. Y me gustaría poder compartir que lo que nosotros estamos viviendo, en el fondo, está absolutamente, casi diría que muy, comparándolo con cosas que están ocurriendo, por ejemplo, en México, cosas que están ocurriendo en Colombia, digamos que estamos un poco más tranquilos que lo que se está moviendo por allí o lo que se está moviendo en Middle East o lo que se está moviendo por otros lugares del mundo. Pero no quiere decir que tengamos que bajar la guardia. Vais a ver que yo normalmente tengo como un ramalazo activista que voy a tratar de mantener en mi sitio, pero no puedo garantizar nada porque me sale de manera bastante espontánea. Entonces, vais a ver que muchas veces hablamos de que cuando hay un incidente tenemos una serie de consecuencias, que además Ofelia lo decía, ¿no? El activo reputacional, que a nosotros personalmente nos afecta mucho. Personalmente me refiero como en branding. Llevamos 17 años gestionando incidentes que tienen unas consecuencias desde el punto de vista de seguridad y de privacidad, pero por supuesto consecuencias emocionales y reputacionales. ¿Cuántos o cuántas de las que estáis aquí estáis trabajando en activo en un SOC, en un centro de respuesta a incidentes críticos? O en gestión de crisis, ¿no? Ya que solita me siento. Vale, pues viviréis seguramente que mucho mejor, yo os lo digo. Pero normalmente, cuando estás trabajando en un SOC o cuando estás en gestión de crisis, digamos que se pone poco foco en el cuidado que tienen que tener las personas, que tienen que estar 48 horas, 36 horas en activo, todo el tiempo, digamos que bastante en alerta. Y por eso me gustaría recalcar un poco algunas de las consecuencias que están teniendo los ciberataques que no se están viendo. Vamos a hacer un poco un resumen de cuál es el contexto que tenemos ahora. Lo primero de todo es que la mayor parte de las veces no somos conscientes de que los dispositivos con los que nos estamos manejando, las diferentes redes a las que nos conectamos, los sistemas que nos ponen o no nos ponen en las empresas, pues evidentemente no son todos los seguros que nos gustarían y además están continuamente en cambio perpetuo.
Muchas veces lo que nos ocurre es que se están almacenando datos de carácter personal en empresas que son privadas y que son públicas, y esta mañana un compañero que no sé identificar pero que está por ahí nos ha pasado un leak brutal de una de las empresas que se dedica a hacer forenses de dispositivos móviles. No voy a decir cuál es la empresa, pero es una empresa. Este leak está con nombres completos y apellidos, dirección, estado civil, número de teléfono personal, y si me estoy dejando algún dato, seguro que luego me acuerdo. Es un leak que se está moviendo por ahí y que se ha filtrado hace escasamente unas 2 semanitas. Imaginaros qué es lo que se pueden hacer con estos datos si tú, como malo, vamos a decir, empiezas a suplantar la identidad de alguien que trabaja dentro de una unidad de inteligencia de una empresa de forense que está sirviendo a cuerpos de seguridad del Estado y a empresas de diferentes tipos en todos los lugares del mundo. Pues eso está pasando, con lo cual, ojo con dónde estamos almacenando los datos y cómo estamos dividiendo nuestra identidad digital. Yo soy integrista radical, pero radical, de la división de las identidades digitales. Nunca vamos a utilizar, hablo por mí, la misma identidad digital cuando estamos haciendo compras que cuando nos estamos conectando a redes sociales, que cuando nos conectamos a redes que son profesionales y, por supuesto, menos cuando nos conectamos a redes de carácter íntimo. Ya sabéis la cantidad de filtraciones que ha habido de Badoo, de Tinder, de Meet, de un montón de estas redes. ¿Por qué digo esto? Porque nos está pasando que se está empezando a aumentar de manera exponencial el riesgo a que se filtren nuestras identidades digitales y, como consecuencia, se esté poniendo a los pies de los caballos a los usuarios. Pero lo jorobado de verdad viene después. Y es que, un segundo, que quería mostrar, no, lo voy a explicar después. Lo jorobado de verdad viene cuando las empresas, y ahora ya sí me sale la vena activista y ha ido calentando, cuando ya se les ha filtrado esa base de datos y, con suerte, el Departamento de Ciberseguridad tiene una herramienta para ir detectando todas las filtraciones, con suerte las detecta y, por obligatoriedad legal, avisa a los diferentes usuarios que forman parte de esa base de datos. Pero la realidad es que las detectan, pero luego no solicitan la eliminación, en la mayor parte de los casos. La Agencia Española de Protección de Datos, que estamos tratando de localizar desde hace semanas en una de sus unidades, que es la de filtración de datos, considero que debería de también echar una mano a las empresas que se dedican a eliminar estos datos. ¿Por qué? Y lo veréis más adelante. Porque datos, por ejemplo, como los del Hospital Clínico, ¿sabéis lo que pasó en Barcelona? ¿Alguien sabe la movida que hubo? Vale. Se accedió a muchísimas informaciones y es real que todavía a día de hoy siguen filtrados muchos de los datos, no solo de los pacientes, sino también de los empleados, del personal administrativo y de un largo etcétera. Si sumamos esto con una cosa que ocurre en la mayor parte de los dominios de España que no han sido bien configurados, y para eso me refiero a que hay un montón de dominios en España que son totalmente vulnerables. ¿Y eso qué quiere decir? Que no tienen bien registrado SPF, de KIM, de MARC y otros tipos de registros que evitarían que se hiciese una suplantación de identidad de ese dominio. Con lo cual, si yo ya voy sumando gente que está utilizando su misma identidad digital para todo, que se ha dado de alta en un hospital privado con el mismo correo electrónico que tiene en Tinder, que además resulta que no ha cambiado la contraseña porque ¿para qué vamos a utilizar un gestor de contraseñas pudiendo utilizar la misma? Que no activan el doble factor de verificación. Y para más INRI, que donde se ha filtrado esa base de datos ha empezado a replicarse, se ha ido vendiendo por el mercado negro y ahora está por todo, pues tenemos a una gente que se dedica, que se llaman, o el tipo de profesión son data brokers, que se dedican a negociar con esos datos y que te van construyendo la identidad digital en 4D. Con lo cual tú ya sabes, intereses desde el punto de vista comercial, datos de la identidad digital, datos de comportamiento. En muchos casos incluso se están filtrando datos de lo que se le llama el fingerprint. ¿Sabéis lo que es el fingerprint? La mayoría no. El fingerprint, si tuviésemos que dividir la identidad digital, nuestra identidad analógica sería la del pasaporte y la del DNI, la de la seguridad social, etcétera, ¿no? Lo que tiene que ver con nuestra identidad legal. Luego tendría nuestra identidad social, que tiene que ver con usuarios, correos electrónicos, números de teléfono, todo lo que estamos escogiendo de manera voluntaria.
nombres en diferentes plataformas, etcétera, y luego tendríamos la identidad técnica, que es aquella que visualmente, de forma rápida, no estamos identificando, pero que tiene que ver con cuál es la IP con la que navegamos, si estamos utilizando un proxy o una VPN, si estamos cambiando, por ejemplo, las informaciones de nuestro navegador y cuál es nuestro número de serie, nuestro número de email, nuestro IMSI, todo aquello que va dejando una huella. Pues la noticia es que los data brokers van recopilando toda esta información, se generan una base de datos brutal de cada uno de los diferentes usuarios y luego, evidentemente, la explotan y la revenden. Pues este es el panorama que tenemos a día de hoy. Seguramente esto parece muy conceptual, pero si yo ahora os digo que en este mismo momento en Turquía, en el propio bazar de Turquía, que tiene otro nombre pero no me acuerdo, se me ha ido el nombre, bueno, están vendiendo cuentas de Instagram, que por cierto la base de datos también está rulando y la de TikTok también, y son unos cuantos millones de usuarios, pues están revendiendo estas cuentas sociales. Nos vienen, y además justo lo estaba diciendo, que nos vienen un montón de personajes públicos con un problemón encima de la mesa, que tienen 16, 18 millones de seguidores, que les han hackeado su cuenta por no tener el doble factor de verificación o por caer en phishing, aún teniendo el doble factor de verificación, y que ahora esos perfiles los están utilizando para poder cometer estafas en su nombre. No es fácil hablar con las plataformas sociales, de hecho es muy complicado. No está Chema, pero Chema y yo con este tipo de cosas trabajamos bastante, y cuando tú tratas de recuperar una cuenta, ¿creéis que porque esté verificada va a ser más fácil de recuperarla? Porque el soporte de Meta es para echarle de comer aparte. No te digo nada el de TikTok y no te digo nada el de Telegram, que están en un país en el que no hay ni tratado internacional y te dicen, venga, suerte. ¿Qué ocurre? Que con todo este panorama que tenemos, como no nos protejamos nosotros mismos, a día de hoy, lamentablemente, a pesar de que la legislación se intente sacar de la manga continuamente leyes, la realidad es que ejecutivamente no llegamos. O sea, los cuerpos de seguridad del Estado tienen 13 miembros para una unidad de ciberdelitos y nosotros somos 26 y somos una pyme, no dan los números, con lo cual o nosotros mismos nos vamos haciendo conscientes de que tenemos que proteger nuestra propia identidad digital o vamos perdidísimos. Vamos a ello. Claro, además se le suma otra historia y es que la mayor parte de los servicios a día de hoy nos están empezando casi a obligar a estar utilizando nuestra identidad digital. El otro día estaba hablando con un compañero, con Martín Vigo, que si no lo seguís os lo recomiendo, tiene un podcast que se llama Tierra de Hackers y que te partes de la risa, es gallego y tiene una manera muy guay de poder explicar las cosas, pues nos estábamos partiendo de la risa porque la semana que viene, para entrar en el Mobile World Congress, nos han pedido el Face ID, que es como lo mínimo, el pasaporte, una videollamada con un pájaro que está ahí de la organización, que además tú le tienes que ir haciendo así, y nos faltó esto, pero no somos ciberdelincuentes, de meternos en, no sé si lo conocéis, en OnlyFake. Bueno, y si no, pues yo no voy a decir mucho más, pero se generan muchas identidades falsas de muchos tipos en tratar de utilizar OnlyFake, pero le dije, frena, Macarena, porque nos vamos a meter en un lío. Pues eso te lo están pidiendo para ir a un congreso en el que encima te van a vender un montón de soluciones comerciales. ¿Estamos locos o qué? Pero bueno, ya ha habido multas un poquito serias al respecto. Pero en algunos casos, por ejemplo, a nivel de transporte público, tú te vas a Alemania y como te quieras sacar un ticket, ya no lo pagas en metálico, lo tienes que pagar con tarjeta. Dicho esto, entiendo que los que estamos aquí, las que estamos aquí, estáis utilizando cibertarjetas, ¿no? La mayoría, que no estamos pagando ni con tarjetas de crédito ni de débito, por favor, en Internet. Nos están llegando una cantidad de personas estafadas que a Adrián, que es nuestro office manager, le vamos a tener que dar vacaciones. ¿Por qué? Típica llamada que reciben, y de hecho el sábado pasado yo estaba de guardia y nos entró una persona que estaba muy nerviosa, que le acababan de estafar 6.900 euros, haciéndose pasar por una entidad bancaria a nivel telefónico, que ahora todos aquí, jueves, 11 de la mañana, no, joder, yo no caería en esta llamada. Que te llamen desde la misma oficina, que es justo la de tu pueblo, y que te estén hablando con un acento de la zona y que te estén diciendo que tu tarjeta acaba con estos 4 dígitos y que además se ha intentado hacer un acceso desde tal otro sitio. ¿Qué es lo que le pasó a esta persona? Que cometió
el error de creerse todo este ataque de ingeniería social, que ya sabéis que es el arte de hacer que el otro haga lo que tú quieras pensándose que está haciendo lo que él quiere. Pues cayó en ello. Primero le soplaron 6.000 y luego le soplaron 900. Ahora vamos a ver qué es lo que vamos a conseguir. De momento hay que hacerle un forense para poder demostrar que su teléfono no es el que estaba emitiendo esa orden de transferencia. Y esto es pasta. Algunos de los casos que nos vamos encontrando son algunas de las filtraciones, así como bastante masivas, que desde nuestro punto de vista, por supuesto, están afectando reputacionalmente, pero el hecho de que estén afectando reputacionalmente no quiere decir que todas las empresas estén haciendo cargo de cuáles son las consecuencias que eso está teniendo. Con lo cual, yo os pediría que mínimo, pero mínimo, o sea, eso es como despertarte por la mañana y lavarte la cara. Sí o sí se tiene que hacer, que mínimo tengáis alertas de Google con vuestros nombres y apellidos, luego con apellidos y nombre, porque muchas veces en los boletines oficiales aparecen publicados con el orden inverso, apellidos y nombre. DNI, por supuesto, tarjeta de la Seguridad Social, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, por supuesto. Si no tenéis Google One, pues que tengáis algún tipo de gestor de contraseñas que también os vaya avisando de cuáles son las filtraciones. O si tenéis de hash, que os avisen. Y si no, have I been pwned. Yo os dejaré en Twitter, bueno, en X, algunas de las diferentes herramientas para que cuando eso ocurra, automáticamente vayáis a hacer el cambio de contraseña y, por supuesto, todos o todas deberíamos de tener el doble factor de verificación. Claro, nos encontramos con otra realidad desde hace unos cuantos meses o ya casi años, que es el teletrabajo. Con el teletrabajo yo creo que a nosotros no nos llegó a saturar, pero sí que tuvimos que ampliar la oficina increíblemente, pero sí, en lugar de hacer tanto teletrabajo empezamos a hacer más presencialidad. Tuvimos que coger un perro de terapia, tenemos un terapeuta dentro de la propia oficina, porque lo que vemos a diario es para flipar, ¿eh? Y con eso vamos más o menos compensando con todas las urgencias que van entrando. Y digo esto porque las multinacionales están volviendo otra vez a tener presencialidad, porque es la primera vez en la historia en la que hay tantos casos de burnout. Todo lo que es fatiga crónica, personas que están teniendo y desarrollando enfermedades autoinmunes, gente que tiene problemas de sueño, problemas hormonales, todo esto está siendo la consecuencia de toda la pandemia que nos hemos estado comiendo horas y horas y horas de móvil, de conexión, de pantallitas, de Netflix, etcétera, pues ahora ya están volviendo. Y digo esto porque ahora recientemente para unos clientes nos estaban diciendo que llevan 1.700.000 euros invertidos en las nuevas oficinas que han implantado en Barcelona. Y de hecho están teniendo bonus los empleados que van a la oficina, porque estaban empezando a tener tantas bajas que dijeron, cuidado, que esto ha empezado a ser muy guay, pero estamos teniendo verdaderos problemas. Muy resumido, algunas de las tipologías de los ciberataques que estamos viendo continuamente. Los voy a intentar diferenciar entre los de alta capacidad técnica y los de baja capacidad técnica. A mí los que más me gustan son los que utilizan ingeniería social. En el equipo tenemos a varias personas que además ahora vamos a ir a concursar a DEF CON, que es la conferencia de ciberseguridad más grande del mundo, que se hace en Las Vegas. Qué mal sitio para ir a verlo en agosto. Y vamos a concursar en el capítulo que se hace de ingeniería social. Si nunca lo habéis visto, os recomiendo un montón que os metáis a ver algunos de los vídeos que hay, en los que te meten en una cabina, unos minutos antes de entrar, te dan un objetivo. Y el objetivo quizás es que te llames a Telepizza, que consigas el máximo posible de información sobre cuál es el sistema de anti-malware que utilizan, cuál es el tipo de dispositivos que tienen, si han recibido, por ejemplo, algún tipo de formación en ciberseguridad y algunos datos más. Eso, digamos que no requiere de una alta capacidad técnica por parte del interlocutor que va a hacer el ataque. Cualquiera de nosotros, los que tengan como más desparpajo, pues se les suele dar bastante mejor, pero sí que es importante saber que esto está yendo en aumento. Con lo cual, si sumamos las filtraciones que hemos dicho, que ya te pueden preparar de cara a poder hacer un guión de llamada, más que ya cada vez la gente por la calle va llevando menos dinero en efectivo, que te roban el teléfono y vale, sí, en el Raval hay una mafia espectacular de robo de iPhones, a 1.700 denuncias semanales de robo de iPhone,
y que todos estos acaban en China, les cambian el número de email y llegan a Marruecos. Esto es una realidad que está pasando y que llegan a Barcelona a hacer la vendimia, literal. Diferentes células de crimen llegan al Raval, pegan el palo y luego tienen a sus shoppers, tienen a los pisos que son una guardería de teléfonos, luego tienen a los receptadores que están en diferentes locutorios. Es un Cristo, con lo cual pensaros que la tipología criminal está cambiando y nuestros datos cada vez van a empezar a tener un valor mucho más alto, con lo cual, ojo, porque con poca capacidad técnica son capaces de obtener informaciones brutales. Ahí. Una de las situaciones que más se nos están repitiendo y que empiezan a tener diferentes vías de ataque, que seguramente ya las habíais oído hablar, son las estafas del CEO. Habéis oído hablar, ¿no?, de la estafa del CEO, un clásico. Vale, nos está pasando que, recuperando lo que decía de la vulnerabilidad de muchos dominios, de .es, por ejemplo, se está dando el caso que cuando la vía de entrada es el correo electrónico, si nosotros como empresa o como entidad pública o como personaje público no hemos detectado en todo Internet dónde hay firmas de correos electrónicos nuestros, y voy a explicar cómo se haría, pues le estamos dejando a los delincuentes el lugar perfecto para empezar a suplantar nuestra identidad y que exploten esta información. Hay un lugar en Internet, bueno, varios lugares en Internet, que son recopilaciones de listas de correos electrónicos, pero no la dirección, sino todo el contenido entero de correos electrónicos. ¿Conocéis una herramienta de Google que se utilizaba ya hace un montón de años, que es Google Groups? ¿A alguien le suena Google Groups? Vale, pues Google Groups todavía ya no indexa prácticamente. Tienes que ir haciendo la búsqueda, bueno, haces un dork o haces en Google Search Advanced, pones la página groups.google.com y te vas a poner en los campos de búsqueda palabras interesantes como confidencial, como datos privados, los datos que tú quieras, y luego vas a ir buscando si hay adjuntos. Y puedes poner el dominio que te dé la gana. Y, por ejemplo, una de las pruebas que hice el otro día, por la filtración que ha habido de Mossus, fue @gencat.cat espacio Mossus. ¿Sabéis el movidón, ¿no?, que ha tenido Mossus? Si no, luego lo explico porque es gordo. Vale, pues yo hago esa búsqueda y ¿qué es lo que me aparece? ¡Ras! Un listado inmenso de correos electrónicos enteros con toda la firma, que además te pone Mossos d'Esquadra, Generalitat de Catalunya, la firma, Avinguda de la Pau, y que además esa firma no se está cambiando. Malo, las firmas de los correos electrónicos se tienen que ir cambiando porque es una de las maneras de poder ir detectando si lo que te está entrando es lo mismo que normalmente tú le mandarías a otras personas, igual que las presentaciones. Esta presentación no es la misma que las presentaciones internas. Los diseños los tenemos diferentes porque si te las intentan colar, el que está dentro de la empresa ya sabe cuáles son los diferentes modelos. Y eso es una cosa que también se recomendaría. O, por ejemplo, ponerle lo que son las sombras, los shadow, que son, vamos a decir, como si fuese una marca de agua no visible, que como si fuese una baliza, ¿no?, como cuando se baliza un coche, para poder ir viendo ese documento por dónde se ha ido pasando. Pues lo mismo con las firmas de correo. Si sumamos filtraciones de correo electrónico más las firmas de los propios correos electrónicos, cómo se dirigen a las personas y ahora encima la vulneración de los propios dominios, estafas del CEO por doquier. Empresas que nos contactan y nos dicen, es que no sabemos qué es lo que ha podido pasar, pero mira, de repente nosotros hemos hecho un pago de 15 millones de euros porque es una farmacéutica y, oye, pues el proveedor dice que no lo ha recibido, nosotros no sabemos nada, pues le acaban de hacer una estafa como una casa de grande. Desde que te das cuenta, porque te has ido saltando todo el compliance de la empresa, hasta que eres capaz de poder determinar dónde se ha hecho ese pago, pues evidentemente las cantidades han pasado ya a 2 o 3 cuentas bancarias que con suerte vas a ser capaz de poder rastrear la segunda. Además, una cosa muy importante que os recomiendo. Se suelen hacer mucho en los casos de este tipo de situaciones transferencias inmediatas y esto es una vulnerabilidad de los bancos enorme. Las transferencias inmediatas solo cuentan con 10 segundos para verificar remitente y emisor y no lo verifican. Como no lo verifican, ¡pam!, te cuelan. Y eso está pasando así. Por eso, lo que decía antes, la clienta que le estafaron los 6.900 euros no se pudo volver atrás, que de normal tiene 72 horas para volver atrás la propia transferencia, porque la transferencia fue inmediata. Con lo cual, ojo con eso,
a poder ser las transferencias, cuidado con ello. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que ahora los diferentes tipos de estafas del CEO nos están entrando por otros canales bastante diferentes al correo electrónico. Nos está entrando por WhatsApp, WhatsApp Business, Telegram, LinkedIn. ¡Fua! Hace 3 días estaba con unos clientes que me estaban diciendo que de los 5.800 empleados que tienen, dados de alta de verdad y pagando, ¿no?, sus nóminas, pues resulta que en LinkedIn hay unos cuantos más y que tienen que hacer todo el traqueo para comprobar con recursos humanos si los que dicen que trabajan en esa empresa son los que son o no. ¿Y sabéis cuántos directores falsos de recursos humanos de esa empresa había en LinkedIn? Así. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Que están duplicando los perfiles del CEO, de la responsable financiera, del happiness manager de recursos humanos y un largo etcétera, y en realidad estamos empezando a tener diferentes tipos de ataque, con lo cual para mí es obligatorio que las empresas, personajes públicos e instituciones tengan una unidad de vigilancia de la identidad digital a los 3 niveles que os decía, evidentemente a nivel analógico, a nivel social y a nivel tecnológico. Nos está pasando, sobre todo y especialmente, a través de LinkedIn, pero no es la única fuente por la cual están entrando. Vi el otro día una estafa del CEO guapísima, guapísima desde el punto de vista profesional. Vamos a explicarnos, disfruto mucho con lo mío, no es que sea sádica, que se podría discutir, que en WhatsApp Business están entrando muchos números de teléfono españoles que se dan de alta, ya sabéis, ¿no?, con la típica SIM virtual o Virtual SIM, una aplicación, que además de todo eso, como la misma fotografía, o sea, si tú te ves guapo en una foto, de normal la repites. Entonces, si tú tienes mal configurada la privacidad de WhatsApp, la tienes abierta para todo el mundo, has estado en alguna filtración de datos, el mismo número de teléfono que te ha dado la empresa es el que utilizas en LinkedIn y, oh sorpresa, la base de datos de LinkedIn fue filtrada hace ya un tiempito y hay mucha gente que no ha cambiado ni la contraseña, flipante, pues la estafa del CEO ya la tienes servida. Bueno, podemos encontrarnos también algún que otro correo electrónico que aparentemente te lo está firmando una entidad pública, pero vaya, como estos siempre hay muchos, simplemente anotar que para ir discriminando si es o si no es una estafa, además de que tengáis, por supuesto, filtros de correo, que evidentemente tengáis una solución anti-malware, que evidentemente trabajéis la identidad digital para poder oler si huele o no huele a correíto real. Cuando hay mucha prisa, malo. La prisa es una mala consejera. Cuando te están solicitando información, todavía más malo. Y si puedes, haz una búsqueda inversa del correíto electrónico y si no te vas a Virus Total, subes la información del link o del propio texto y a ver qué es lo que te sale de ahí. Hay un montón, pero un montón de crimen organizado, cibercrimen organizado que está corriendo por nuestro país y por fuera de nuestro país. La mala suerte que tenemos es que normalmente tienen bastante más recursos que los buenos. Yo soy humanista de nacimiento y soy plenamente creyente que somos más buenos que malos. Lo que pasa es que los malos tienen mucha pasta, tienen muchos recursos y tienen muy poca conciencia. Entonces esto es jorobado. Porque claro, si te encuentras con organizaciones que los líderes son psicópatas, que les da lo mismo 8 que 80, que el código penal no les interesa, pues nos pasa cosas que nos pasan a diario. Que tenemos una persona en el equipo que habla turco, yo no tengo nada en contra de Turquía, pero explico la realidad que me encuentro en el día a día. Bueno, te están robando un montón de cuentas, te pones tú a tener una pequeña interacción con el ciberdelincuente simplemente por saber o porque le vas a mandar una baliza porque te interesa saber quién está detrás o cuál es el origen. Cuando te pinchan en la baliza, le extraes todo el fingerprint que decíamos antes, la identidad técnica, y eso lo adjuntamos a la denuncia y para adelante. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando? Pues que muchos de ellos se conocen perfectamente el código penal de su país y de nuestro país y entonces te dicen, sí, sí, no te preocupes, denuncia cuantas veces quieras, que no vas a conseguir nada. Y te vacilan de una manera que es impresionante. Por cierto, el otro día rastreando uno de los monederos de criptomonedas de uno de los grupos que está haciendo hackeos de cuentas, iban en esas últimas horitas por $1.400.000. No está mal, ¿eh?
No está mal la cantidad de gente que cede a las extorsiones y dicen, va, total, $800 al cambio, ¿no?, en criptomoneda por una cuenta que tiene 300.000 seguidores, sí, me viene bien. Pues venga, ahí, financiando el terrorismo, claro que sí. Otro tipo de ataques que nos seguimos encontrando increíblemente a pesar de la cantidad de soluciones anti-ransom que tienen la mayor parte de las empresas y sobre todo a través también de, no sé si lo habéis oído hablar, de una tecnología que es hiperconvergencia. Lo resumo muy rápido. Que un usuario a día de hoy tenga que estar pendiente de que, o sea, que una empresa a día de hoy o una organización tenga que estar pendiente de si actualiza o no actualiza de manera unitaria las aplicaciones, el sistema operativo, las soluciones de anti-malware, etcétera, es un atraso, pero como una casa de grande. Debería estar todo centralizado de manera que tú pudieses tener una vigilancia de los diferentes dispositivos con un MDM, un Mobile Device Management o un Application Management, para que tú lo puedas ir haciendo en remoto. Pero la realidad es que esto todavía no está ocurriendo en la mayor parte de las empresas. De hecho, me sigue sorprendiendo la cantidad de empresas que ni utilizan gestor de contraseñas, ni utilizan, por ejemplo, tecnologías de Microsoft o de Google, y que además el propio servidor, o sea, el dominio, no lo tienen bien configurado y el servidor pues puede ser que tenga la contraseña filtrada en vez de tú a saber dónde. Y luego pasa lo que pasa, que te encuentras con un ransom de manual. Muchas veces afecta a los dispositivos, evidentemente cifra la información y los datos y te pueden acabar pidiendo un rescate económico. Pero ahora nos estamos encontrando con algunas variantes que están más guapas. Y es que lo que te están pidiendo son algunos... o sea, te están empezando a mostrar datos. Ya nos lo hemos encontrado en el Raval con el tema de los robos de los móviles. Y cuidado que se vienen curvas y va a ser chunguísimo. Y es que ellos hacen una cosa que, bueno, meten el teléfono en una jaula de Faraday, o los que tienen menos recursos con papel de plata, simplemente lo que hacen es cambian la SIM, ponen otra SIM, esperan a que vengan todas las notificaciones, que eso dura segundos, en el propio terminal. Si tú no tienes bloqueadas las notificaciones en la pantalla de bloqueo, tú puedes ver, por ejemplo, cuáles son aquellos números de teléfono favoritos en caso en el que haya una urgencia o las notificaciones que has recibido. Muy bien, pues tú como víctima recibes un mensaje a los dispositivos de la gente de confianza que te dice su dispositivo ha sido localizado en la ubicación, que me la invento, y ha sido visto por última vez. Si quiere activar el modo de recuperación de datos, ponga aquí el usuario y la contraseña. Han copiado el HTML clavado de la propia, en este caso de la propia empresa de Apple, con todos los links reales a política de privacidad, aviso legal, y la gente cae. Con lo cual, los datos lo están metiendo en el servidor de los malos. Y ahora ya tenemos el dispositivo desbloqueado con una SIM nueva y que es capaz de mandar y recibir datos. ¿Qué es lo siguiente que están haciendo? Empiezan a ver algunos de los datos que hay dentro. ¿Y qué hay? Vídeos subiditos de tono, fotos subiditas de tono, y lo que están empezando a hacer algunos de ellos es extorsionar. Y esto es otra guerra mucho más chunga. Y llevamos muchos casos de sextorsión. Y los casos de sextorsión, os puedo asegurar, yo no he visto a nadie tan nervioso como una niña de 8 años que le robaron la cuenta de TikTok, os lo juro, yo pensaba, le va a dar un ataque de ansiedad y no sé qué vamos a hacer. Y dices, 8 años y TikTok, pues sí, así está la cosa. Y gente que les están haciendo sextorsión muy dura y que no pueden sostener la situación y se van al hoyo. Además de otros casos que nos estamos encontrando de cifrado de datos que son de carácter bastante más complicado, como por ejemplo informes de seguimiento de cuerpos policiales, con cara de las personas, o sea, se ve perfectamente todo el seguimiento que le han hecho por cámaras, la vigilancia que le han hecho diferentes agentes y pues los números de filiación, dónde viven, etcétera. Y todo esto rulando por Internet, con lo cual el rescate económico está servido. Para mí, si nos tuviésemos que quedar con algo, que es algo básico, es que no nos podemos permitir tener leaks, es decir, filtraciones de datos de carácter privado, menos los confidenciales en Internet, sin hacer las eliminaciones, porque nos están provocando que haya unas fuentes de entrada de ataques increíbles, muchos de ellos con baja capacidad técnica y algunos con alta capacidad técnica, y ahí estamos perdidísimos.
¿Alguien tiene ya alertas de Google con sus propios datos? Algunas personas, ¿vale? ¿Ok? ¿Y alguien está utilizando, por ejemplo, One de Google? ¿Vale? ¿Y alguien tiene también detección de filtraciones de sus contraseñas a través, por ejemplo, de Have I Been Pwned? ¿Vale? ¿Vale? Ok, ok. ¿El resto? ¿O lo haréis después? Vale, vale, ok. Bueno, algunos de los datos que nos podemos encontrar copan los titulares, con lo cual es obvio que estamos teniendo claramente un impacto reputacional altísimo. Es así, no hay más tutía. Me hace mucha gracia, es que yo esto lo tengo que decir. ¿Cómo es posible, y yo no voy a decir qué empresa, ni qué institución pública, ni nada, que después de haber sufrido un ataque de unas características muy interesantes, algunas de las advertencias que dan es no cliques en enlaces que sean extraños? ¿Hola? ¿Y el filtro de correo electrónico? ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Cómo va a depender del conocimiento o no conocimiento, estrés o no estrés del empleado o la empleada que esté en la organización? Cuidado, cuidado. Lo de no hacer clic en enlaces peligrosos a todos nos encantaría, pero hay muchas veces que no es tan fácil y que tienes 17 pestañas del navegador abiertas, te está pillando un martes a las 11 de la mañana a punto de entrar a un Meet o a un lo que queráis y cuidado. Vale, hay una cosa que a mí me gusta mucho y es cómo nos estamos relajando con el con el publicar datos de carácter personal. A mí personalmente me sorprende mucho todavía, y a veces hacemos investigaciones concretas para algún cuerpo policial o, por ejemplo, para unidades del ejército, que cuando se van de maniobra se dedican a retransmitir casi en directo las maniobras que están haciendo, incluyendo cuáles son los tipos de vehículos, cuáles son el tipo de armamento que están manejando, etc. Esto es una cosa que... Uy, se ha caído un móvil por ahí. Si hay alguien que ha tenido relación con estos cuerpos de seguridad, o, por ejemplo, ¿no? Pues con diferentes unidades policiales, podéis seguramente ir viendo que no las personas que son más jóvenes, es decir, no los nativos digitales, son más cautelosos con su privacidad. Esto es una cosa que a mí me choca muchísimo, porque a mí me encanta trabajar con personas que tienen ya cierta edad, porque la cuestión de la privacidad y de la esfera privada y pública la tienen mucho más mamada que los que son más jóvenes. Esto es muy heavy. Pero se está viendo un retroceso y lo vamos a ir viendo dentro de unos cuantos años, la cantidad de personas que están empezando a salirse de redes sociales, que pasan de mensajería instantánea, ya no la consideran instantánea, la consideran un canal más de comunicación y creo que esto también nos va a beneficiar. Por supuesto, tema de adjuntos sospechosos, yo creo que ya no entra ni en discusión que todos tenemos que tener en nuestros dispositivos móviles tecnología que sea anti-malware. O sea, es que ya no es discusión. Y a mí el que me dice, no, yo voy con un antivirus gratuito y voy con una VPN gratuita. Suerte en la vida, porque te puede acabar pasando de todo. Mira, hablando de esto, hace unos cuantos Mobile World Congress, la empresa Avast, que además le metieron un multón guapísimo, recuerdo que te dejaba una gran Wi-Fi abierta para que todo el mundo se fuese conectando. Claro, la cantidad de personas que se conectaban ahí era una fiesta. Cuidado con la alegría, con este tipo de cuestiones y sobre todo también cuando te estás pasando datos de carácter privado, pero es que esto me parece de perogrullo, pero no me quedo tranquila si no lo digo, mandándote adjuntos y cuidadito con algunas de las informaciones que vamos compartiendo. Por supuesto, yo creo que ya lo hemos comentado, pero lo recuerdo otra vez, todo lo que sean sistemas operativos, aplicaciones, tienen que estar actualizadas y aparte no tenemos que esperar a hacerlo manualmente, a poder ser que siempre se puedan hacer de manera automática. Y evidentemente formación, o sea, no se me ocurriría no estar continuamente haciendo formación, pero no una formación de phishing, no. Nosotros le llamamos Tabletop Exercise, que mola más en inglés, y como está Martín, y Martín se ha pegado 14 años en Estados Unidos, pues nos está volviendo a todos locos. Bueno, el Tabletop Exercise es cuando tú vas a una empresa o a una institución pública, declaras una situación de crisis, lo ponemos todo encima de la mesa, y hacemos ejercicios de red teaming. Es decir, hacemos ejercicios en los que estresamos situaciones de reputación graves de la propia empresa, les metemos, por ejemplo, trolls dentro de las propias redes corporativas, metemos periodistas de investigación, no estoy comparando periodistas de investigación con trolls, por favor, pero sí que nos interesa mucho ver
cómo se establecerían los procedimientos de respuesta. Y, por supuesto, ¿qué se incluye en estos Tabletop Exercise? Metemos a gente de jurídico, metemos a gente de seguridad, a gente de comunicación, personas que vienen de atención al cliente, recursos humanos, con lo cual tú levantas un gabinete de crisis y se tiene que ir entrenando. Establecer también canales de comunicación que sean lo más privados posibles, seguros, por supuesto, pero, ejemplo, ¿alguien trabaja en agencias de comunicación? Vale. Bueno, hay algunas veces que se da la situación que a ti te toca trabajar con una agencia de comunicación y yo soy de DIRCOM, o sea, a muerte. Pero, ¿qué ocurre? Que si tú no has tenido un background de seguridad o de privacidad y has tenido un poco de trabajo, entiendo que los demás venimos de seguridad, la mayoría de seguridad, alguien vendrá de inteligencia, ¿no? ¿Y de dónde venís? Si no es seguridad ni comunicación, de casa. Vale, vale. Pues si nosotros no tenemos este background, tanto desde el punto de vista de comunicación como desde el punto de vista de seguridad, muchas veces pues podemos cometer algún error. Y a mí me ha pasado de gran empresa de comunicación que se levanta un grupo de WhatsApp con el logotipo así de grande de la empresa y abajo te pone crisis y dices, muy bien. Y luego estás en el AVE con el ordenador abierto, sin filtro de privacidad, que ya no hace falta ni que lo diga, ¿no? Pero es que ni se ve. A ver, que os lo pueda tratar de mostrar. Vale. El filtro de privacidad que tú puedes ver de frente pero no estás viendo de lado, ¿no? Pues lo mismo, evidentemente, con el ordenador, con una tableta, con lo que sea. Y, sobre todo, cuando estás en lugares públicos y no te queda otra que hacer pues, algún documento, que nunca tengas el logotipo puesto. Jamás. Porque nos ha pasado de ir a ratificar un peritaje, ir en el Euromed y que de repente hubiese gente que también tenía que acudir a ese juicio y yo tener que decirle a la abogada, cierra por favor lo que estás haciendo, quita el informe pericial, que yo sí que lo tenía en ese momento con el logotipo, porque nos va a caer un chuzo de punta. Y luego empezar a ver en paralelo en Twitter el informe pericial contra nanana y ya la venga. Y luego las amenazas de muerte que recibimos cada semana. Esto es un clásico. Con lo cual, sí o sí, hay que hacer formación que sea muy práctica. Nosotros proponemos lo que le llamamos programas. ¿Y programas a qué nos referimos? A que nosotros intentamos siempre trabajar en 3 escenarios, pero la realidad es que nuestros clientes siempre vienen aquí, en plena gestión de crisis. Los que están aquí casi que tendría que cambiar el orden, que cuando te vienen con una situación de crisis, después quieren hacer algo preventivo, pero a la inversa, ni para Dios. O sea, igual hemos tenido 3 en los 17 años que llevamos abiertos. Con lo cual, cosas que nosotros siempre tenemos que casi exigir a las empresas. Vigilancia, 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 informes de inteligencia. Por supuesto, si estás viendo que hay fugas, solicita las eliminaciones, pero que es que esto es una cosa tal. A mí me han llegado a responder entidades públicas, no, si ya hemos cambiado la contraseña. Ah, pues nada, pues tú vas a tu casa y te acuestas tranquilamente. Hombre, no es solo cambiar las contraseñas, activar el doble factor de verificación. Ese correo se tendrá que cambiar. Tendrás que etiquetar en las propias bandejas de entrada cuándo te está entrando un correo que ha sido filtrado y cuándo no, para poder ver cuál es el contenido que te está llegando. Por supuesto, el que los diferentes personas del board ejecutivo tengan una protección de su identidad digital. O sea, ¿cómo vamos a estar en organizaciones en las que tú no sabes cuál es la huella digital del CEO, ni de la directora de finanzas, ni del de recursos humanos? Es muy importante tenerlo totalmente claro. Y esas informaciones que no tienen que estar, solicitar la eliminación rápidamente. ¿Qué pasa? Que muchas veces no las puedes eliminar. Caso total, directiva de un banco internacional que están haciendo un acuerdo con Brasil. Y en Brasil, por la ley de transparencia, todos los contratos de determinadas empresas, como si aquí fuesen las del IBEX 35, pasan a público. Si pasan a público, te hacen toda la copia del propio contrato y te lo suben a la red. Muy bien, con la firma manuscrita del director general. ¿Hola? ¿Estamos locos? Claro, y luego, coño, le abren una cuenta bancaria en Inglaterra. Claro, si poco le ha pasado. Si le podrían haber dado de alta una hipoteca en Rusia, que también nos ha pasado con otro cliente. Con lo cual, esta parte súper clara. Finalmente, yo os recomendaría que hagáis pruebas continuamente de comité de crisis,
porque es así, o sea, a todos nos van a acabar hackeando, si no nos han hackeado ya, y todos acabaremos teniendo incidentes de seguridad, con lo cual esto es como el que hace artes marciales. No sé si alguien hace artes marciales, a más repitas, más se te va quedando y al final tú ya estás respondiendo de manera totalmente inmediata. Por supuesto, muy importante, si estáis en lugares en los que ha habido algún tipo de circunstancia en la que se han pasado los límites del derecho civil o los límites del derecho penal, hay que certificar las evidencias sí o sí, porque nos está pasando desde hace ya un montón de años que no se certifican las evidencias, luego la otra parte empieza a borrar los diferentes ataques que ha hecho, de acoso, de acecho, de stalking, que por cierto, tenemos un subidón de stalking las últimas semanas que yo ya no puedo más. Con lo cual, siempre, siempre, siempre el estar certificando. Y finalmente, por supuesto, el tener todo el tiempo campañas de recuperación de marca, porque todo lo que ha quedado publicado sobre el Hospital Clínic, todo lo que ha quedado publicado sobre grandes multinacionales o sobre personajes públicos, si tú no haces una campaña de recuperación de marca, esa persona acaba teniendo después toda una huella digital brutal que el día que tenga que ir a buscar curro o el día que quiera hacer un acuerdo con no sé quién, pues va a tener un problema. Así que por mí ya está prácticamente todo y cualquier duda o consulta, aquí estamos. Gracias. Maravilloso, Selva, 1000 millones de gracias. Una crack. ¿Cómo nos ha quedado el cuerpo? Tranquilitos, ¿no? Todo después de Ofelia y Selva, todo tranquilo, todos todavía no pasa nada. La vida es felicidad, jauja, todos somos teletubbies. Nada, os lleváis deberes para casa, que has dicho unas cuantas herramientas. Os recomiendo pero muy, que sigáis tanto a Ofelia como a Selva, que están dando consejos constantemente. De hecho, hace poco he empezado a comentar que si se ha filtrado no sé qué, que todos cambiéis contraseñas de Gmail, que hay una base de... Bueno, seguidlos que os ponen un poco nerviosos y nerviosas, pero evitaremos cosas. Pero hace falta. Darle Evitaremos vidilla cosas, a la hace falta vida. de guerra. Pues nada, gracias chicas, Muchas unas gracias. pedazos de cracks. Y ahora vamos a hacer una pausita para el café, pero a las 12, puntual, vamos, puntual como lo habéis visto en vuestra vida, empieza Chema Alonso, que nos va a contar también cositas que os va a dejar muy tranquilo la vida. Luego Igor Luki para rematar lo de Chema y luego vengo yo para hablar cosas de digitalización que vais a flipar. Entonces, tomar un café, coger fuerzas, que se viene la segunda parte muy fuerte. Nos vemos en un ratito. 12 en punto, clock, puntualísimos. Ahí os quiero.